Vamos con otro debate que me parece muy interesante y sé que este os va a gustar, que es el anuncio que hizo ayer Pedro Sánchez en Dubái, que se sumó a la ofensiva contra la impunidad de los gigantes digitales que encabezan Australia y Francia, anunciando su intención de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años para protegerlos del salvaje oeste digital. Así se refirió textualmente el presidente del gobierno al entorno en el que las grandes plataformas digitales acumulan poder e influencia como nunca antes. Las empresas de redes sociales son más ricas y poderosas que en muchos países, incluido el mío. Pero su fuerza y su poder no deberían asustarnos porque nuestra determinación es mayor que sus bolsillos. Sánchez pretende convertir a los directivos de estas plataformas en responsables legales de los abusos que se cometen en sus redes, un anuncio que ha enfurecido especialmente a Elon Musk, el dueño de X y aliado del trumpismo y de la ultraderecha europea, que ayer cargó en su plataforma contra Pedro Sánchez, le llamó traidor, le llamó tirano. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Escribió más textualmente: el sucio Sánchez es un tirano y traidor al pueblo de España, y es un mensaje que acompañó con el emoticono de la caca, para que todos nos entendamos. Buenos días, sí. Lo ha hecho con dos tweets muy escuetos publicados en su red social. El primero, lo decías, Musk llama a Sánchez sucio, dice que es un tirano, un traidor al pueblo de España, y acompaña ese mensaje con un emoticono de un excremento en los ojos, ese que decías. Y en el segundo, que publicó una hora más tarde, da un paso más y califica a Sánchez de un auténtico fascista autoritario. Estos dos mensajes, que en conjunto acumulan ya más de 30 millones de visualizaciones en X, los ha lanzado respondiendo a las medidas anunciadas ayer y también a un vídeo del acto en el que Sánchez mencionó explícitamente a Musk. The owner of X, a migrant himself, used his personal account to amplify this information, asegurando que el dueño de X utiliza su red social para amplificar, por ejemplo, la desinformación sobre la regularización de migrantes anunciadas por el gobierno. Hay que recordar que no es la primera vez que el hombre más rico del mundo carga contra el intento de regular en redes. Hace unos meses ya criticó las limitaciones en Australia, decía que eran una forma encubierta de controlar el acceso a Internet. También calificó los controles digitales de la Unión Europea de caballo de Troya para dar fuerza a la censura de los gobiernos. Todo esto lo hace Elon Musk, el dueño de un algoritmo que usan más de 500 millones de usuarios en todo el mundo y que ya se ha demostrado, según varias investigaciones, amplifica el contenido racista, violento y polarizador en su red bajo el mantra siempre de la defensa de la libertad de expresión. Y Sánchez sigue la estela marcada primero por Australia y después por Francia con ese anuncio de limitar la edad mínima de acceso a las redes sociales. Las plataformas generan beneficios milmillonarios precisamente con la publicidad, Pablo, que dirigen al público menor de edad. Sí, esta es una de las claves porque los menores son extremadamente rentables para las tecnológicas. Ellas son las grandes ganadoras del tiempo que están pasando en las redes, porque hablamos de un negocio, lo decías, de muchísimos ceros que generan precisamente a través de anuncios dirigidos milimétricamente a ellos, a esos menores a los que en teoría están limitando el acceso. Esto es la teoría, porque la realidad es otra, y es que en total las 6 principales redes sociales, hablamos de YouTube, de Snapchat, de Instagram, Facebook, X y TikTok, se embolsaron 11.000 millones de dólares solo en Estados Unidos y solo en un año por colocar en las pantallas publicidad dirigida a niños y adolescentes. Esa cifra, 11.000 millones, multiplica, por ejemplo, casi por 10 los beneficios anuales solo de la red social X. Así que esto permite hacernos a la idea, la magnitud de este negocio invisible. Estos son los resultados de un estudio de Harvard publicado el año pasado, uno de los pocos recientes, porque además las cuentas de las tecnológicas son muy opacas, que revela, por ejemplo, que 1 de cada 3 euros que ingresa TikTok por publicidad proviene de publicidad dirigida a estos menores. Instagram es la que más gana, 4.000 millones de dólares por esta vía. Hay que sumar otros 800 millones por la que dirige no solo a adolescentes, sino también a niños menores de 12 años. Y eso a pesar, lo decíamos, de que esa red social en sus bases no deja abrir una cuenta a los menores de 13. The problem is that the filters make mistakes and they take down a lot of content that they shouldn't. La empresa de Mark Zuckerberg, por cierto, el mismo que hace unos meses defendía que había que reducir la censura en redes, que se estaba eliminando demasiado contenido, se está forrando con anuncios ilegales. Esto es una muestra también perfecta de esa jungla digital, porque según otra investigación de Reuters, el 10% de los ingresos de Meta provienen de publicidad fraudulenta, es decir, de anuncios de negocios opacos, violentos, de casas de apuestas ilegales. Bueno, pues en total ha ingresado por esta vía esa compañía 16.000
millones de dólares. Pablo, gracias. A vosotros, hasta luego. Lasai, ¿dónde te sitúas en este debate de la prohibición de las redes sociales a los menores de 16 pues fíjate, años? No puedo ser más feliz porque es algo que académicamente yo vengo reclamando desde hace ya muchos años. Creo que hay que regular Internet y hay que regular lo que es un mercado de datos que gestionan algoritmos que están al servicio de intereses económicos donde la vida humana y todo lo que representamos nosotros es objeto de una extractividad cotidiana que hace posible la cuenta de resultados de estos gigantes tecnológicos, ¿no? Y qué bien, para mí ha sido una noticia reconfortante y también como padre, porque lo digo aquí abiertamente, mis hijas son las únicas en sus clases que no tienen acceso a las redes sociales. Estamos hablando de niñas de 12 años. Es decir, y ojo, no, yo nunca he planteado el reproche a mis compañeros, entre comillas, padres, pero siempre he tenido que escuchar que ellos eran muy conscientes del uso responsable que estaban haciendo como padres de darles acceso a algo que iba a ser inevitable. Y mi pregunta era siempre la misma: ¿por qué tenía que ser inevitable? Es decir, ¿por qué tenemos que aceptar que el condicionamiento en la interacción preadolescente o adolescente entre los iguales tenga que estar mediado por las pantallas cuando sabemos la perversión que hay detrás de esas pantallas, ¿no? Y ojo, que no solamente es la comercialización, sino sobre todo la comercialización de los datos. Porque el gran negocio es la huella digital que dejan nuestros menores y que dejamos también nosotros cuando accedemos a las redes sociales. Y que a través del algoritmo, de ese algoritmo que, como se decía hace un momento, en el caso de Musk en X, alguien es dueño de él, es una cuestión de propiedad. Es decir, no es una cuestión de libertad de información, de gestión, de opinión, no. Es una propiedad. Es una propiedad. Es una propiedad que le hace ganar a alguien miles y miles de millones que luego además se ponen al servicio de la política para desestabilizar nuestras democracias. Entonces, claro, hay que en algún momento salir de esta trampa perversa en la que hemos entrado y que, ojo, todavía opera, y lo que voy a decir probablemente alguno pensará, Lasai se está pasando de frenada, pero es que tiene que ver también con la innovación, porque nos hacen creer que para que se pueda innovar tenemos que permitir que no haya reglas. Es decir, que uno pueda acceder a los datos ilimitadamente siempre que estén anonimizados. Porque si no permitimos esa gestión comercializada y esa extractividad de los datos, la innovación no sería posible en el ámbito digital. Pues no, lo siento. Algunos venimos diciendo que es perfectamente posible y que la base de la innovación se basa precisamente en las reglas. Ojalá que haya más reglas. Reglas limitadas, reglas justas, reglas que fijen la medida adecuada de las cosas, pero por Dios, o sea, ya hacía mucho tiempo era algo necesario que esto se produjera así. Monje, ¿supera esto? Buah, difícil. Difícil, no, vamos, no voy a retar, ni muchísimo menos, pero apunté unas cuantas ideas, ¿no? La primera, cuando yo ayer vi en X el mensaje de Elon Musk al presidente del gobierno, todavía no sabía muy bien de qué estaba hablando, porque fue la primera noticia que tuve al respecto, pero dije, algo bien habrá hecho Sánchez cuando Elon Musk reacciona así. Le llama caca. Honestamente, algo bien habrá hecho, ¿no? Luego ya empecé a mirar la información. Lo mejor de todo esto es que demuestra que no es inevitable la deriva que tiene hoy Internet. Lo mejor de todo esto es que demuestra, también en Francia, también en Portugal, también en otros países, que la red no es algo fuera del alcance de la política, fuera del alcance del Estado, de los gobiernos y de la regulación, sino que efectivamente se puede regular. Y por lo tanto rompe con esa idea tan extendida de que esto es un mercado absolutamente global, que sobrepasa los estados, que sobrepasa la política, que no hay nada que hacer, ¿no?, frente a ellos. No, claro que se pueden hacer cosas. Vimos al Brasil de Lula hace unos meses poniendo también en jaque, creo que era Facebook, si la mente no me engaña, por unos problemas de desinformación. O sea, la política
debe y puede hacer cosas. Y eso me parece que es absolutamente fundamental. Y al mismo tiempo rompe con una especie de espejismo que habíamos creado entre todos, porque durante unos años se generó la idea de que la red era el nuevo espacio público de conversación. Y de público no tiene absolutamente nada. Es un espacio absolutamente privado. Sujeto, claro, a unas leyes y a unas reglas del juego que ponen los señores que tienen el poder en la red, porque en la red, efectivamente, sí. El poder está distribuido, y por cierto, en poquitas manos, y globales, eso sí, y entonces campan a sus anchas. Entonces, romper con todo eso me parece muy, muy, muy relevante. Entrando en lo concreto de la prohibición a los menores de 16 años. Yo me hago la pregunta de si lo mejor es la prohibición o habría que enfatizar más en las políticas de oferta. Es decir, en controlar a las plataformas, en pedirle responsabilidad a la plataforma, en pedirle transparencia, en pedirle trazabilidad, en garantizar qué pasa con esos datos. Creo que ahí es donde hay que poner lo fundamental del foco. ¿Qué hacer con los menores? Honestamente no tengo una posición formada. Tengo muchas dudas, porque leo a psicólogos expertos diciendo, bueno, es que lo de los 16 años es un poco arbitrario. ¿Por qué no 14 o por qué no 18? ¿No? Y en cualquier caso, es muy difícil que por prohibir a los jóvenes entrar en las redes lo soluciones, porque se pueden buscar subterfugios. Por otro lado, también dices, bueno, prohibimos fumar y beber alcohol a los menores de 18, ¿no? Y sabemos que los que quieren beber y fumar pues se buscan la manera, ¿no? Y decimos, la clave está en la educación. Sí, la clave está en la educación, pero también ayuda a esa prohibición. Entonces, en cuanto a la prohibición en sí, ya veis que soy un mar de dudas, no lo tengo claro, pero todo lo demás me parece una muy buena noticia. Edu. Sí, a mí también, lo he comentado en las claves. Quiero decir, y además justo esta idea de la prohibición, encontrarán la manera, pues seguro, como todo, ¿no? Pero será más difícil. Claro. Y además marcaremos una línea en el tiempo, porque es relevante esta clave. Las redes, como son gratis, parecen públicas, pero son gratis porque son privadas. Son espacios privados con dueños, donde nos permiten una entrada gratuita para después vender cómo nos comportamos nosotros ahí dentro. Punto. Este es el modelo de negocio. Y cuando personajes nocivos, tóxicos y ridículos como Elon Musk llegan al control de redes, como era la antigua Twitter, que ahora se llama X, igual que otros en otras redes, nos tenemos que preguntar en qué medida podemos defendernos de las prácticas nocivas y tóxicas que están implementando ahí dentro. Por eso, además de esta línea del tiempo de los 16 años, me gusta la tesis de la responsabilidad legal de los directivos de esas empresas. Me gusta la tesis del delito de manipulación de algoritmos por parte de esas empresas para fomentar odio, y me gusta la tesis de la huella de odio fomentado por esas plataformas. Me gusta en el sentido de que si se abre esto, ahora que hay una confrontación clara de modelos, Estados Unidos, Donald Trump, J.D. Vance, Elon Musk, todo lo que les rodea, en términos de modelo de transición desde democracias consolidadas hacia autocracias y tecnofeudalismos, que es en lo que están teorizando y en lo que están en la vía práctica en Estados Unidos, ¿hay un modelo alternativo en Europa, sí o no? Y a lo mejor empieza por aquí. A lo mejor empieza por aquí abriéndose un debate serio en el ámbito no del derecho interno de España, sino del derecho comunitario de la Unión Europea. Y a lo mejor mañana la Unión Europea, además de regular esto bien, decide que además de ser el árbitro de este partido, quiere jugarlo. Y a lo mejor hay mañana plataformas en la Unión Europea o en el espacio europeo de pertenencia de nuestro país, de España, que juegan con arreglo a los valores europeos. Y a lo mejor, si el viejo Twitter se parece a su dueño de hoy, a lo mejor mañana hay plataformas en Europa que se parecen a los valores civilizatorios europeos. Y a lo mejor son públicas. Y a lo mejor hay otra manera de interactuar en los espacios digitales que cruzados o vectorizados por algoritmos tóxicos, generadores de odio, distorsionadores de democracia, productores de hechos alternativos, falsificadores de la realidad, constructores de ficciones frente a la realidad, que están adulterando el comportamiento político de países enteros. Donald Trump es indisociable del ciclo de las plataformas digitales. Indisociable. Hace 25 años no hubiera pasado ni la primera ronda de las primarias internas del Partido Republicano. Por tanto, ojo. Hay una partida que tiene una magnitud enorme. ¿El momento es el más oportuno para abrirlo? Hombre, pues en el momento en el que se confrontan modelos entre este señor Donald Trump y todo lo que le rodea, y determinados modelos, vamos a decir, nobles y fijados a los modelos de convivencia democrática europea, pues no es mal momento nunca. Y si este debate se abre, ojalá se abra más allá de las fronteras de España al conjunto de la Unión Europea y transicionemos hacia un
continente y una esquina democrática del mundo que además de árbitro quiere jugar este partido en el siglo XXI. Hoy nuestro abierto es ojalá. Todo el rato estamos con ojalá. Pero es muy importante los ojalá. Sí, claro que sí, es lo que nos queda. No, y porque es pensar en lo que nos gustaría que fueran las cosas y no solamente criticar lo que no nos gusta. No como nos gusta, como deberían ser. Claro, por eso. Como deberían ser. Y hablábamos antes lo mismo en el tema del caos ferroviario, como en esto de las redes. Pero este es un dato de que ese ojalá se puede materializar. Sí, totalmente. Es decir, porque una demanda que ha estado ahí pendiente en el seno de la sociedad durante mucho tiempo y que ha sido neutralizada por el peso que tenían precisamente las plataformas sobre lo político, ha visto cómo la realidad se revierte. Y eso realmente es provechoso para la sociedad, ¿no?